Estimados amigos y amigas, una vez más los saludo para esta entrevista de hoy domingo en la Radio Agricultura y también a través de el canal YouTube en Agricultura TV. También lo pueden ver sin ningún problema y tienen más posibilidades de saber cómo se está haciendo el programa, que es bueno también. Hoy tenemos a don Jaime Coloma. Él es cientista político con mención en políticas públicas, fue también miembro de las Juventudes Políticas de la UDI, en donde se desempeñó como secretario general y vicepresidente. Jaime Coloma, lo saludamos, don Jaime, muchas gracias por estar en esta entrevista de hoy con nosotros y con todos los auditores que están en la sintonía de la Radio Agricultura. Muchas gracias, don Alejandro, un gusto poder estar acá en la Radio Agricultura, radio que también me ha tocado venir un par de veces y siempre se crean diálogos tan interesantes pensando en el país, en el progreso, en el futuro, en lo que se viene. Y claro, tú me recordabas los tiempos de juventud cuando estuvimos ahí desde muy chiquitito, pero feliz de estar acá hoy en día en la radio y poder conversar con todos los auditores de la Radio Agricultura. Sí, qué bueno, y también es importante para partir porque la situación está un poquitito complicada y me refiero a la economía, muy corto, pero se ha caído todo. Sí, así es, y claramente las cifras que se dieron la última semana en relación al empleo y la economía han sido sumamente malos. Hoy día prácticamente estamos alcanzando los 2 dígitos en desempleo, sobre todo femenino, que nos hace replantearnos para dónde vamos como país. Lamentablemente tenemos temas como la permisología, temas de traba a los pequeños, a los medianos agricultores. Yo me toca ir harto para esas zonas. Son problemas reales y eso lo terminan pagando todos los ciudadanos. Acá las cifras nos mostraban que los 2 sectores sectores más dañados por temas de empleo eran los jóvenes recién egresados y las mujeres sobre 55 años. Hoy en día salir de la universidad, de un instituto profesional, no es garantía ya de empleabilidad, como era hace 15, 20 años o 10 años, que automáticamente casi que tenían trabajo cuando la cosa estaba mejor. Hoy en día no es sinónimo de eso. Y por otro lado, vemos como el empleo femenino ya alcanza prácticamente las 2 cifras cuando hablamos sobre los 55 años, y hay regiones, por ejemplo Tarapacá, que alcanza cifras del 10, 11, 12%. O sea, esto es una problemática real. Hoy en día todas las encuestas, todos los debates, se habla mucho de lo que es la delincuencia, cómo se va a abordar, pero se habla muy poco todavía de probablemente la segunda urgencia social más grande, que es el tema del empleo. Hoy en día las cifras son realmente pésimas. Vimos cómo inclusive el propio encargado económico de la candidata presidencial Janet Jara sale diciendo que las cifras económicas son catastróficas prácticamente, cuando la persona que estaba a cargo se sienta a su derecha probablemente todos los días a ver la misma campaña. Así que yo creo que este es un tema que cada día va a ser más importante dentro de las elecciones. Y creo que los debates tienen que empezar a enfocarse más en temas de empleabilidad y cómo hacerlo para recuperar esos sueños que nosotros teníamos de crear 1 millón, 2 millones de empleos, que claramente va a ser uno de los temas que más importan. A propósito, usted mencionó a Janet Jara. ¿Cómo evalúa usted a Janet Jara por el hecho de que haya negado la propuesta de nacionalizar el cobre para luego admitir que sí estaba en su programa? Dijo eso, no dijo sí yo lo dije, pero lo dijo también. Sí. ¿Qué refleja esto sobre la seriedad y coherencia de su candidatura? O sea, es bien increíble que durante toda la campaña de primaria, es una primaria que era más de izquierda, estas propuestas cayeron como anillo al dedo y se vio como logró una importante votación, 800.000, cerca de 900.000 votos, claramente un poco más del área más de izquierda del país. Y nunca esto fue un problema. Y ahora, cuando cambian el eje y pasan una primera vuelta, que ella va bastante bien en la encuesta, se ve como posible candidata para segunda vuelta, este programa, que no fue problema nunca durante un mes, ahora sí empieza a ser un problema. Sí. Y eso claramente habla de las contradicciones que vamos a tener dentro de su campaña presidencial. Ellos hicieron un acto que claro, a mí no me gusta, pero lo aplaudo para la izquierda, que es lograron unir toda lo que es la izquierda, desde el Partido Comunista
hasta la democracia cristiana. Y yo me pregunto, ¿qué tiene que ver la democracia cristiana con el Partido Comunista? Prácticamente nada, me atrevo a decir, y en materia económica más importante todavía. Entonces, recién ahora se dé cuenta que su programa está escrito esto, para mí es de poco creer. Si además, digamos las cosas como son, era un programa de 7 páginas, lleno de puntos comunes. Y yo hice un ejercicio hace un par de semanas, que lo he comentado por ahí, que yo agarré y estudié el congreso que tienen los partidos comunistas en enero, creo que el congreso 27 que lo hicieron en enero, que estuvo presente Janet Jara, que son como 35 páginas de qué es lo que quieren y para dónde van. Y uno empieza a hacer un paralelo entre su programa y también lo que dice el programa del Partido Comunista del Congreso, y en unos 15 puntos son calcados. O sea, está el tema de la nacionalización del cobre, está el tema de la nacionalización del litio, está también tomar como una industria estratégica el tema de la energía, y lo vemos eso mismo calcado en el programa de Janet Jara. Lo único que no dice en el programa de Janet Jara, pero que dice que uno de los principales anhelos en el tema comunista, del Congreso Comunista, es también la nacionalización de las aguas. O sea, yo fuera agricultor y estaría todo menos tranquilo, porque si bien no lo dice en el programa explícito, claramente el corazón de ese programa sí lo está. Y yo justamente le iba a consultar sobre qué impacto puede tener en el electorado que un candidato, no sea, o una candidata también, digámoslo en los dos términos, no sea capaz de controlar ni su propio discurso programático. No, para mí es terrible porque, y lo quiero complementar con un tema más. Después de toda esta polémica que hubo en relación a si lo dijo, no lo dijo, si está en el programa, no está en el programa, Janet Jara dice que, o su equipo dice que se va a empezar a bajar de ciertos debates. Que no van a ir a ciertos debates porque están con mucha agenda muy llena. Pero aquí lo que yo veo es que claramente el verdadero problema es que tienen que hacer todo su programa de nuevo, porque no creen en ello y le quedan pocos días. Y el no ir a los debates es sumamente importante, y es una señal muy potente para el país, porque se dice... A ver, la gracia de los debates es que van los candidatos y muestran sus ideas sobre los distintos temas. Así lo vimos, por ejemplo, en el tema del salmón, que estuvo presente, así lo vimos en temas de minería, pero ya lo vimos que se empezó a restar, por ejemplo, el de los transportistas. Y ya lo vemos que probablemente en un futuro debate se va a empezar a bajar también en el corto plazo, porque está afinando su detalle, su programa, a lo que más le acomode un poco en la encuesta. Y hay otra más. Usted debe saber ya que se integró don Luis Eduardo Escobar, ¿cierto? Un economista ligado al social democrático que impulsa cambios alejados del programa comunista. ¿Ah? Completamente. Porque ella quería subir el sueldo a los 750. Claro, y él lo primero que dice es: eso no lo veo factible. Claro, entonces, imposible, dijo. Eso lo veo imposible. Entonces, es realmente increíble que después de todo un peregrinar que tuvo en relación a la búsqueda de su encargado de Hacienda o de Economía, a los pocos días ya le esté quitando el piso de tal manera. O sea, a mí se me vino a la cabeza Landerret o Izaguirre, que dijo: sí, podría ser con la candidata Janet Jara. Ve su programa y dice: no, yo con eso no puedo. O sea, parece que el señor Escobar tampoco se la llevó las 7 páginas que iba a tener que defender, porque aquí también los economistas se juegan su prestigio en esto. Entonces, que él mismo haya dicho: no, los 750.000 no, creo que hay que matizar en esta propuesta, te habla de un conflicto de interés brutal que tiene la candidata Janet Jara con lo que va a ser su programa. O sea, y por otro lado, hay que decirlo, yo quedé bastante angustiado con lo que pasó con la democracia cristiana, que a fin de cuentas vemos cómo se empiezan a lamentablemente, y lo digo de forma bien cruda, es como si se hubieran vendido por 22 cupos, que al parecer ya ni siquiera son 22, porque ya están diciendo que, ojo, aquí no tanto, aquí no tanto. Entonces es realmente increíble lo que pasa con la democracia cristiana y cómo pasaron por alto, por ejemplo, el programa. Porque el mismo programa decía la nacionalización del cobre, nacionalización del litio, después no lo pueden desconocer. ¿Y qué le pareció la fuerza que hizo el expresidente Frei? Yo creo que el expresidente Frei debe ser de las personas que mejor ha envejecido su programa como presidente y sobre todo su legado como presidente. Él es un demócrata total. Él, si bien dice que no se va a ir de la democracia cristiana, marca los puntos súper fuertes. Él dice: ojo, esto es un error, no podemos ir con el Partido Comunista por las ideas que proponen, y su mismo programa lo dice. Por otro lado, él fue de las pocas voces de centro, inclusive de centro izquierda o centro, ya que está bastante desfigurado lo que es el centro, o si existe o no existe centro, eso es un debate gigantesco, pero que dice: no,
el apruebo, el famoso apruebo del año 2022. Yo no puedo estar a favor de eso por ningún motivo. Y ha sido una voz muy preponderante y muy importante dentro de todo lo que es la democracia cristiana, o lo que va quedando de eso, y también de lo que el verdadero sentir del país y lo que uno espera. Uno espera estadistas. A mí, a mí no me gusta la política de matinales. ¿A qué voy con esto? No me gusta que estén los políticos en los matinales. Los matinales tienen otro sentido. Y hoy en día, lamentablemente, vemos un desfile de políticos en los matinales. Y claro, hablando desde las cosas que debiesen ser o no debiesen ser. A mí me gusta ese país más fome que de repente volver a los 2000, que era un país que hacía noticia por otras cosas, no por los escándalos de hoy en día. Sí. Y creo que Eduardo Frei, en su momento, todos se reían un poco de él porque era bueno para viajar, que le gustaba ir a China, le gustaba Asia. Sí. Y sus políticas fueron envejeciendo muy bien, a diferencia de otros, porque nos ha permitido mostrar un camino de crecimiento, de libre mercado, de expansión. Así que yo me he ido reencantando con la figura de Eduardo Frei. Creo que la historia le ha dado la razón en muchos temas. Ahora, ¿qué lectura también hace de la decisión de Janet Jara de reducir su participación en los debates presidenciales, prefiriendo el despliegue territorial? ¿Tiene ventajas o riesgos esta decisión de Jara? Son dos cosas muy importantes. Claramente, el despliegue territorial es importantísimo para todos los candidatos, y así lo venía haciendo José Antonio Kast o la misma Evelyn Matei los últimos meses o años, inclusive, de ciertos candidatos. Pero eso no quita o contrasta con ir a los debates. O sea, yo he visto a Evelyn Matei, a José Antonio Kast participando tanto en terreno, un día están en Paiguano y al día siguiente están en el ex Congreso, por así decirlo, debatiendo. Las agendas se pueden acomodar, los tiempos se pueden dar. Y el haberse arrestado para mí es una muy mala señal. Es porque al final, en los debates, sabemos bien qué piensa cada candidato sobre cada tema. El tema transportista, probablemente hace una semana yo te hubiera dicho, ojo, que aquí Janet Jara puede estar muy fuerte, porque su encargado, el mismo Escobar, era experto en estas materias. En temas marítimas era una voz muy autorizada. Yo creo que va a poner una estrategia marítima de repente, de transporte, y decide restarse, porque se dio cuenta que su programa no le servía para ganar una primaria de izquierda, claro, pero no para ganar una primera vuelta o segunda vuelta inclusive. Así que yo creo que hoy día, en un rato más, vamos a ver cómo va la encuesta, cuánto le pegó, pero esta fue una pésima semana. Y para mí, un poco la guinda de la torta es que se empieza a bajar de los debates, porque como chilenos nos privan de saber qué piensa ella en profundidad sobre un tema. Y otra cosa con respecto a ella, ¿cómo afecta a la campaña de Chile Vamos que Jara sea muchas veces la única representante de la izquierda enfrentando a varios candidatos de derecha en debates? Yo creo que aquí hay que hacer una autocrítica como sector. A mí me hubiera encantado tener una primaria entre todas las fuerzas de oposición. Qué bueno. Y cuando yo hablo de fuerzas de oposición, es de todas las que no se sentían afines al gobierno de Gabriel Boric. Debieron haber hecho una primaria amplia con el fin de aunar criterios, cuáles son las ideas que primaban en el sector, para ir con un solo candidato. ¿Y por qué lo digo? Porque es muy distinto ir con la fuerza de 183 candidatos a diputado, más los candidatos a senador en la misma lista, impulsando una idea, una ideología en común. Pero lamentablemente no se pudo. Y hoy en día, el día viernes, vimos cómo el Partido Republicano con el Partido Social Cristiano y Libertario inscribieron el pacto electoral entre ellos. Eso creo que también es un gran error que nos va a costar muy caro como sector. ¿Y por qué lo digo? Es porque ya está comprobado que ir en dos listas versus en una lista es un daño tremendo para el Congreso. Y para ser sincero, quien está gobernando el país los últimos 8, inclusive hasta los últimos 12 años, ha sido el Congreso mucho más que el presidente. Entonces yo creo que nos vamos a perder una oportunidad histórica como sector de ganar tanto el gobierno, como si lo llegamos a ganar, como también el Congreso, cosa que nunca lo hemos tenido en la corta ni mediana, inclusive en largos años que no tenemos esos dos poderes un poco presididos por nosotros. Pero que ahora, el hecho de ir a estas ausencias públicas de ella en foros importantes, estuvo el de Natrans y otros más, algo usted recién dijo, pero ¿qué puede, para dónde va por ahí? No, a mí me encantaría estar lleno de debates, pero a mí lamentablemente ya se empieza a formar una tónica
de que los candidatos de izquierda, cuando les complica de repente ciertas cosas, dejan de ir a los debates. Es lo mismo, Alejandro, que pasó con Gabriel Boric cuando pasó a segunda vuelta, que claro, el día de la elección veía una diferencia importante con José Antonio Kast y dijo, vamos a debatir en todos los lugares, vamos a ir a todos los debates, vamos a contrastar todas las ideas con el candidato José Antonio Kast. Después en la noche subió, se acercó mucho, porque entraron los votos de distintas regiones, y cambió la estrategia en la noche, porque ya se dio cuenta que lo que menos le convenía era debatir y de seguir con esta idea de un candidato como Gabriel Boric más carismático, más cercano a la figura de José Antonio Kast, y se empezó a restar a los debates, y al final eso le hace muy mal a la democracia. Yo soy inconvencido que no hay espacio más cercano para conocer las ideas y propuestas de un candidato que un debate sobre un tema específico. Porque claro, en el programa habla de todo y en un debate general hablan principalmente de delincuencia, de empleo, de migración. Pero ¿qué pasa con los transportistas? ¿Qué pasa con la minería? ¿Qué pasa con el sector agropecuario? Con los pequeños campesinos que muchas veces quieren escuchar estos debates para saber bien en qué se basa. Por ejemplo, yo aspiro, me encantaría estar en el debate, por ejemplo, de la SNA un tiempo más, hablando de agricultura, hablando del pequeño y mediano campesino. ¿Qué va a pasar con las comunas rurales? Por ejemplo, yo estuve en Melipilla el día martes, y me junté solamente con miembros del Prodesal, pequeños y muy pequeños campesinos, agricultores, y decía cómo se sentían muy abandonados, porque todos hablan de delincuencia, pero poco hablan del campo, y la vía, y el problema de INDAP, y Cercotec, y eso solamente uno puede entrar en debate en profundidad con los candidatos al momento de estos debates. Entonces, que se empiece a restar de esto, creo que es muy poco beneficioso, y también le va a dar una tremenda vitrina al resto de los candidatos que sí quieran ir. Estimados auditores, están escuchando ustedes a Jaime Coloma, cientista político, con mención en políticas públicas, fue también miembro de las Juventudes Políticas de la UDI, en donde se desempeñó como secretario general y vicepresidente. Vamos a hacer, como siempre, una breve pausa en esta entrevista de hoy domingo y volvemos en un instante. Bueno, estimados auditores, ya estamos de vuelta en esta entrevista de hoy domingo. Ya lo conocen a través del aire y también a través de nuestro canal de televisión. Don Jaime Coloma. Don Jaime, vamos a dejar a un lado un poco a Janet Jara, y yo lo quiero llevar a la UDI, a RN, a Evópoli, en fin, cómo afecta a la campaña de estos tres partidos de Chile Vamos, que Jara sea muchas veces la única. No, me estoy equivocando, así que no hay problema en eso, ¿eh? ¿Cómo podría influir lo que le está pasando a Jara y el caso de ustedes que tienen una parte, después viene Kast, después viene Kaiser y muchos más? Tenemos una división importante, la verdad. Sí. Lamentablemente, yo creo ¿No que se pudo lograr eso? Yo creo que la verdadera diferencia en la oposición, sobre todo pensando más en Chile Vamos o el Pacto de Republicano Libertario Social Cristiano, son más de forma que de fondo. Yo sigo mucho las distintas votaciones y me atrevo a decir que en un 90 y tanto % votan muy parecidos o prácticamente igual los candidatos de los diputados de Chile Vamos con los diputados muchas veces del Partido Republicano Libertario. Yo creo que es la forma como se hace política que nos produce una diferencia, pero son diferencias muy mínimas. Y yo estaba haciendo cálculo, me dedico mucho a la materia electoral. Yo estudié ahí, cientista político, estudié mucho la materia electoral y solo para darte un pequeño ejemplo de lo que son los números, y el sistema DONT, que es el sistema que rige los parlamentarios y también concejales en Chile, es que si la derecha van dos listas, como todo indica, o inclusive con tres, el PDG también es una fuerza de oposición, pero va en un eje un poco distinto. Si la derecha saca 46.000 votos, o 45.000 votos, por un lado sacan 26.000
cualquiera de las dos listas, no voy a poner ni nombre ni apellido, y la otra saca 19.000, pero la izquierda, en una lista, saca 40.000 votos, va a tener más parlamentarios la izquierda. Wow. Y esto es un ejercicio súper simple de hacer. Hay que dividir el número de votos por 1, por 2, por 3, por el número de diputados electos. Y claro, porque al final las matemáticas te matan y el ir separados es una pésima estrategia. Y por eso la izquierda, que se une frente al poder mucho más que frente a la idea, como lo dijimos hace un rato en este programa, se da cuenta de eso. Entonces, ¿qué hacen? Juntan en la misma lista un demócrata cristiano, un socialista, un frente amplista, alguien del Partido Comunista, en la región de Atacama probablemente alguien del Partido Popular, que es más duro dependiendo de cada región, y llevan a los mejores de cada uno, a los 7 mejores si se eligen, si son 7 cupos, a los 3 mejores, y con eso suman una cantidad de votos importante. Y nos van a poner en jaque en muchos distritos. No solamente en los distritos chicos o más binominales, como se quiere decir, sino que también en los distritos grandes. Y entonces es sumamente terrible. Solamente con ese ejemplo, 45.000 votos la derecha en 2 listas divididas, versus 40.000 izquierdas. Si se eligen 3, van a ser 2 de izquierda y 1 de derecha. Si se eligen 4, hay 2 y 2. Pero hoy nosotros tenemos 5.000 votos más. Y si se eligen 7, van a haber 4 de izquierda y 3 de derecha. O sea, el tema es muy fuerte. Y yo por nombrar un distrito, que es el distrito 14, la izquierda históricamente ha sacado 4 de 2. 4 de 6, perdón. Es decir, 4 de izquierda y 2 de derecha. Las 2 veces ha sido igual. Y en la misma lista van a ir 3, 4 diputados, más 1 o 2 ex convencionales por la misma lista, más un exalcalde. Entonces, esa lista va a ser sumamente potente, versus que la lista de la derecha iría uno o máximo 2 diputados por ahí, y los otros son puras personas que están ahí en la carrera. Es decir, ellos además concentran a los mejores candidatos en una lista, y eso lo hace sumamente potente. Yo creo que es una muy, pero muy mala noticia para el país, porque yo estoy súper entusiasmado que vamos a ganar la presidencia. Yeah. Pero lamentablemente tengo poquísima fe de que vamos a ganar el Congreso yendo separado. Lo de este viernes creo que es una pésima noticia no solamente para la derecha, centro derecha o las fuerzas de oposición, sino que es una pésima noticia para el país. Porque hoy en día, una de las cosas más importantes que se hizo antes de la votación del cambio constitucional fue bajar los quórums. Entonces hoy en día se necesitan mucho menos votos para hacer cambios importantísimos dentro de la Constitución. Y eso es un hecho. Entonces, si ellos llegan a ganar el gobierno, el Congreso, con grandes números, como dicen distintos estudios, entre esos de la UDD, hay otro que se llama de sillas calientes, que hablan de cómo afecta ir en una o 2 listas, lo que va a pasar es que ellos pueden tener mayorías importantes en el Congreso. ¿Y qué va a terminar pasando? Una polarización más entre lo que va a ser el Ejecutivo con el Legislativo. Yo creo que es momento y es la oportunidad de que nos unamos, ya cada día se hace casi imposible ahora con esta inscripción de los pactos, que nos unamos y tratemos de ganarla todo de una. Así, en Chile se necesitan cambios reales, pero con un Congreso que dice A y un Ejecutivo que dice B, no se van a lograr y la polarización va a seguir reinando. A propósito de Evelyn Matei, que hablaba al principio yo, a la parte que voy, o gente con quien nos encontramos, me dicen, oye, ¿qué le pasa a Evelyn Matei? Que está de pica para abajo. Sí, bueno, Evelyn Matei, yo creo que sufrió los embates más duros que se han visto en los últimos años en temas comunicacionales por parte de este gobierno. Lleva, ¿cuánto? 3 años primera en la encuesta, y eso tiene un desgaste lógico. El gobierno, en un momento, inclusive con una minuta de Sexpress, manda a pegarle a Evelyn Matei con ciertos temas. Esto se dio en el mes de abril, que se le filtró la minuta de péguenle por acá, péguenle por este otro lugar, con una entrevista que dio. Y eso se filtró. Entonces, desde el gobierno estaba muy preocupada de bajar a la candidata Evelyn Matei. Y la pregunta es ¿por qué? Porque el otro contendor, que es José Antonio Kast, frente a una posible candidatura, en su momento no se sabía quién iba a ser de la izquierda, es mucho más factible que Evelyn Matei, porque Evelyn Matei tiene votos y logra permear en muchos sectores, no solamente de la derecha, que ella es de derecha, y todo el mundo lo sabe, así, militante de la UDI hace 33 años, si no me equivoco, sino que también a ciertos sectores, porque, claro, la experiencia de los años le ha logrado permitir ver el mundo de una forma distinta, no solamente que de repente forma tan dura izquierda-derecha, sino que tiene distintas habilidades. En cambio, otros candidatos como Kaiser o José Antonio Kast son de
de una posición muy marcada y no le hacen eco a otros sectores. Entonces, creo que aquí es una estrategia que tuvieron que tuvo un impacto real. Bajó la encuesta fuertemente, eso es lo mismo. Después se logra estabilizar algo. Pero perdón, para que se escuche todo bien, usted dice que los que alguien la bajó. O sea, aquí hubo una estrategia y una concertación. ¿Y de quiénes? Del gobierno. Del gobierno. Del gobierno completamente. Si no hay que recordar que hubo una minuta de Sexpress diciendo que había que atacar a la candidata de Elin Matei. ¿Y cómo hacerlo? Esto fue en los meses de abril, mayo. Y esto lo sabemos porque se les filtró. Y esto ya fue un tema público. Cuando fue una semana que salieron, si no me equivoco, 4 o 5 ministros a golpear a la candidata de Elin Matei con los micrófonos del Congreso, o sea, del Ejecutivo, del distintos ministerios. O sea, eso totalmente se concertó un ataque en ese sentido. Y claro, su campaña de repente le ha costado mucho más partir y creo que hubo problemas de organización que ya de público conocimiento al principio. Y ahora vemos así a 98 días un cambio en el comando para ver lo que es la elección. Hace muy poco se había intentado llevar a los republicanos y a José Antonio Kast a la justicia. Sí, eso es un tema bien importante. Que lo decía Evelyn Matei. Sí, sí, todos escuchamos un poco las palabras en ese momento. Bueno, así también, porque... Pero esa también, forma de ser. Claro, es una forma... Ella tiene un carácter muy fuerte y creo que está muy bien que lo logre expresar y que lo muestren. De hecho, a mí me gusta cuando Matei muestra quién es, porque la gente se conoció y se enamoró de ella tal cual como es, no como tan empaquetada como para una elección presidencial. Los ataques que ella estaba sufriendo eran terribles. O sea, yo veía como día tras día subían videos de ciertos bots, ciertas cuentas, como si tuviese Alzheimer, como si estuviera totalmente pegada, descolocada en ciertos temas. Pero eso del Alzheimer y todo lo demás, ¿lo subían solo los republicanos? Eran distintas cuentas, entre esas algunas asociadas a distintas personas. No hay que olvidar que un candidato, el vicepresidente de Los Ríos, que actualmente ya fue inscrito como precandidato a diputado por esa región, subió un video diciendo que no era Alzheimer, es locura temporal o algo así. Lo dijo él, no es que lo haya dicho nadie. O sea, ahí nosotros veíamos también un cierto ataque. Pero una vez pasado esto, ella hace esto y lo mismo dice, al poco tiempo baja esto. Entonces ella ya logra un poco el objetivo que tenía, que dejaran de atacarla en ese sentido, porque las redes sociales son súper traicioneras en ese sentido, y eso llama la atención de mucho más que una persona hablando en su programa. Eso yo creo que no hay duda. Entonces, frente a eso, ya lo hace, y después ella misma dice que paran o bajan muchísimo la intensidad de estos ataques. Entonces dijo, ok, ya puse el punto, ya tuvo resultado, dejémoslo hasta acá. Y claro, eso podrá verse si fue una buena estrategia, mala estrategia, pero la verdad es que a lo menos ya pararon los ataques hacia ella en ese sentido. Claro, pero ella en el fondo, cuando contó esta historia, empujó solamente su vista a José Antonio Kast. O sea, más que José Antonio Kast, al Partido Republicano. Partido Republicano. Claro, ella impulsaba eso. Bueno, también al paso salió entre medio del partido de la gente, del PDG, porque claro, hay ataques también totalmente directos, inclusive de otro candidato presidencial, que como era Franco Parisi, que hablaba ya de lleno que esto era tal cual así. Pero lo bueno es que paró eso. Sí, buena o mala estrategia habrá que verlo, pero pararon los ataques. A mí me carga que toda la gente de oposición pelee, porque el enemigo no está al lado tuyo. No. De hecho, no son enemigos, el contrincante es el que está al frente, no al lado tuyo. Pero claro, de repente estas luchas por los sectores son bastante terribles y hacen que peleen unos con otros, que a mí no me gusta. Yo quiero unidad a toda costa. Si a mí me hubieran dicho, oye Jaime, hay que bajar al 80% de los candidatos de la UDI para ir lista única, ok, hagamos el esfuerzo, que vayan los mejores como lo está haciendo la izquierda. Claro. Pero lamentablemente no se dio así. Me hubiera encantado. Claro, ahora se habla de los pactos por omisión en la senatorial, pero está bien, ayuda. Si se da, feliz que se dé, pero no nos mintamos. Hoy en día, sobre todo estos años en Chile, la política real se está jugando en la Cámara de Diputados. Nosotros vemos como un Senado mucho más proclive a acuerdos, a hacer una gran política, pero el día a día, las trincheras y donde están todos los focos, está en la Cámara de Diputados. Y vamos a ir separados y vamos a perder valiosos parlamentarios que el día de mañana los vamos a terminar echando de menos.
Claro. Y sea quien sea, el ganador, sea José Antonio Caz, sea Evelyn Matei, los van a echar de menos tener más gente proclive a las ideas de uno. Porque, como bien lo decía, muchas veces, como el ejemplo que di recién, 45.000 es menos que 40.000, porque el sistema electoral así lo dice, por ir en dos listas. Y los vamos a echar de menos. O sea, José Antonio Caz, si llega a ser presidente, los va a echar de menos. Evelyn Matei, si llega a ser presidenta, los va a echar de menos. Johannes Kaiser los va a echar de menos. Porque al final es gente que es mucho más preciada uno. Yo creo que las diferencias de la derecha están mucho más en la forma que en el fondo. Entonces es bien terrible y es una muy mala noticia para todos quienes nos sentimos de oposición a este gobierno. ¿Y cuál es la opinión, o su opinión, me refiero yo, sobre la afirmación de Evelyn Matei de que la mayoría de los chilenos están dispuestos a sacrificar algunas libertades para tener mayor seguridad? Bueno, una situación que está ya la gente no se atreve ni siquiera a salir a poner un pie en la calle. Bueno, la encuesta CEP un poco habla de eso. Habla de cómo muchos chilenos ya sienten que la democracia no es el mejor sistema para darle seguridad, estabilidad, e inclusive algunos hablan de temas más autoritarios. Creo que eso, lamentablemente, es sumamente negativo que eso esté pasando, pero claro, las personas que están con el crimen organizado en la vuelta de la esquina están hasta el cogote del crimen y no quieren una solución, y es sumamente terrible. A mí una de las cosas que más me gusta de Evelyn Matei, y aquí lo digo, es que es de los pocos candidatos que no solamente dice lo que hay que hacer o señala los problemas, sino que también tiene soluciones y lo ha demostrado ser. Dos ejemplos: seguridad y economía, que son principalmente los dos temas. Sí. Y de economía sabe harto. En seguridad. Sí. En seguridad, la Municipalidad de Providencia se transformó probablemente en la comuna más segura del país. Esto lo hizo a través de una estrategia de cámaras de seguridad con inteligencia artificial conectadas con ciertas patrullas municipales, alineadas de forma preventiva, y que también iban acompañando a quienes cometían el delito y de rápido ataque. Y esto su experiencia lo trata de traspasar en su proyecto, y lo dice en el preprograma, porque a ella no lo obligaban a poner un programa. Igual así hizo un preprograma que no ha visto ninguna crítica, que es poner 144.000 cámaras de inteligencia artificial de alto avance con reconocimiento facial para las distintas comunas. Esto cuesta $2.500 millones. Es un platal, pero ahí es parte de la solución. Esto está inspirado sobre todo en el modelo de Londres, donde uno va en Londres, hay una cámara de inteligencia y lo está siguiendo. Y claro, la disuasión es tremenda, y además permite grabar patrones de robo. Entonces, ¿a qué voy con esto? Yo estuve hace unas par de semanas con el diputado Jorge Alessandri, que sabe muchísimo de seguridad, y dice que estas cámaras, la gracia es que detectan patrones y reconocimiento facial. Entonces, cuando se da cuenta que tal persona hace tal cosa, y dicen, ok, esta persona comete tal cosa. Y después, al poco tiempo, lo vuelve a hacer y ya tiene un registro de varias cosas al mismo tiempo de dicha persona. Entonces, todo eso pues llevan como prueba y ya no es primera vez que lo hacen. Entonces, eso ayuda muchísimo. Es un proyecto gigantesco y que avanza mucho esto en materia de seguridad. Y en materia de empleo, las cifras están a la vista. Ella logró estuvo en un gobierno que se creó 1 millón de empleos. Y en dejar hasta en un gobierno, ella creó 141 empleos, no al año, no al mes, pero no al día, no al mes, sino que al año. 141 empleos más, es decir, hasta las más. Pero también la gente dice que bueno lo de las cámaras, pero los que andamos por las calles común y corriente y que no estamos metiendo robos ni nada, y nos puede pasar cualquier cosa y les puede afectar a ellos. No sé si me lo entiende, pero... No, sí, perfecto. ¿No? Y es un poco a lo que tú dices con la pregunta anterior. Claro, uno entrega cierta privacidad en el sentido de que te están grabando, porque al final eso es un tema y a nadie le gusta que le estén grabando constantemente. Pero al momento que ha llegado el país, tenemos que tomar decisiones más frías, más duras, como lo tomó Londres un par de años atrás. Y creo que es de las formas menos invasivas que puede actuar rápidamente el gobierno y el Estado. A mí me encantaría que no hubiera ninguna cámara y estuviéramos todos bien, pero lamentablemente eso ya no es. Hoy en día necesitamos avanzar muchísimo en esto. Yo un poco te contaba fuera de cámara que yo estuve el día jueves, estuve en la Vega Central con los frutilleros de San Pedro, que es la principal actividad económica que ellos tienen, y ellos se ponen afuera de la Vega un poco a atender. Y claro, ahí no habían cámaras. La seguridad es pésima y se sienten poco seguros, porque claro, van con los camiones llenos de frutillas, las venden y salen con altos montos de dinero,
y no hay ninguna cámara grabando, no hay nada de eso. Y después yo estuve investigando y claro, hay un proyecto de una renovación brutal en La Vega, de poner cámaras de alta inteligencia y cómo esto iba a permitir avanzar. Por ahí es el camino. Sí, lamentablemente sí, va a haber una cámara grabando y uno va a tener que hacerse la idea de que constantemente vamos a tener una suerte de gran hermano viendo un poco lo que nosotros hacemos en la vía pública, repito, no parte privada, en pos de la seguridad. Y eso lamentablemente que yo creo que el 90, no sé, no me voy a poner un número, pero el mayor porcentaje de los chilenos está de acuerdo con tal de tener más seguridad. Es decir, son cámaras que son un bien para todos los chilenos, porque con lo que está pasando a todos nos puede interesar eso. Completamente. Solamente por poner un ejemplo, una amiga de mi hermana fue hace poco a China. Pero muy breve que estamos con... Muy cortito, fue a China. Yeah. Y en el aeropuerto había una cámara gigante circular. Y se acercó a verla y ponen el rostro de ella. Ella, primera vez que estaba en China, ponían carrera, lo que había estudiado. O sea, estaba toda la información de ella en China. Claro, eso es otro nivel. Pero me dijo, después de eso no me atrevía a cruzar una calle mal cruzada. Y es parte de lo que uno termina entregando. Esos son niveles más extremos. No quiero llegar a eso, pero claramente hay que avanzar un poco la seguridad y todos los chilenos claman por más seguridad. Vamos a hacer una breve pausa nuevamente. Estimados amigos que están en la sintonía de Radio Agricultura y también a través del canal de televisión Agricultura TV. Volvemos en un instante, no se lo pierdan. Y ya estamos de vuelta, estimados auditores, en esta entrevista de hoy domingo con Jaime Coloma, a quien lo tenemos un poquitito aquí en la radio, pero ya queda poco. Le agradezco. Encantado estar en la radio. Qué bueno, muchas gracias. Don Jaime, han sido muchas las críticas por parte del oficialismo, digo, por la llegada de Juan Sutil al comando de Evelyn Matei. ¿Ha sido así? Yo creo que el oficialismo un poco se está asustando de que vuelva a tomar rumbo esta campaña, que de todas maneras la va a tomar. Errores en la campaña habían, no hay duda. A rato uno no encontraba un eje, pero con la llegada un poco de Juan Sutil y con la proclamación de todos los candidatos que hemos visto, yo veo una Evelyn Matei que se vuelve a empoderar con fuerza, que va a salir en la búsqueda un poco de tener el debate y poder hablar de las cosas que son. Yo lo que veo susto, más que Juan Sutil, es al reordenamiento de Evelyn Matei, porque ellos saben que si Evelyn Matei pasa a segunda vuelta, es la presidenta de Chile. Entonces tratan de bajarla, porque a ellos les conviene probablemente que otro candidato sea. Yo lo veo más por ahí. De esto que sea empresario o no sea empresario esta crítica, yo digo, perdón, pero él tiene una tremenda experiencia que aportar en temas de empleo, en temas de crecimiento, porque no solamente necesitamos políticos dentro de los equipos, también necesitamos gente que sepa hacer la pega y crear empleo. Eso es muy importante. Claro. Ahora, sin duda que a lo mejor para los, digamos, de la candidata Jara, quizás le llegó un terremoto más o menos con esto. Sí, yo creo que hubo una fuerza, un cambio importante. Yo lo he visto, yo he visto el debate. Yo, de hecho, estuve en la sesión fotográfica de la candidata de Evelyn Matei y yo la veo renovada. Yo la veo con más equipo y algo que hablábamos hace un rato, que es que Janet Jara se va a empezar a bajar de los debates por ir a terreno. Yo veo la agenda de Matei y es terreno. Y conocer los problemas in situ. Es muy distinto ponerle cara a los problemas. Cuando uno va a hablar de problemas en la minería, hablar con los mineros allá es importantísimo. Y ojo, hemos hablado muy poco de las necesidades de las regiones. Entonces, hablar de las necesidades de las regiones allá es importantísimo. Y la gran fuerza, y esto no es duda de nadie, que tiene Evelyn Matei, que tiene un equipo que ya ha sido probado en distintos gobiernos, que ya sabe hacer las cosas, porque yo me acuerdo que cuando llegó el gobierno del Frente Amplio hace 3 años atrás, ellos prometían que iban a hacer miles de cambios, pero no sabían cómo funcionaba el gobierno. En cambio, ahora yo veo un equipo de Evelyn Matei que tiene una amalgama importante entre experiencia
de hacer diagnóstico, pero también experiencia para ejecutar los diagnósticos, que ella es el gran fuerte. No por nada, probablemente los 40 economistas que estén dentro de su equipo deben estar esos 40 entre los top 50 en Chile, o sea, es fuertísimo. Y justamente de eso le iba a consultar, pero no tiene nada que ver con lo de Evelyn Matei, pero lo vi en un canal de televisión, en un programa que tenían ahí. ¿Cómo puede la política aprovechar las propuestas empresariales como la reducción de impuestos corporativos para fomentar el crecimiento sostenible y, bueno, el hecho de Juan Sutil? ¿Ah? No, yo creo que es una oportunidad importantísima. Sí. No solo eso, sino que... yo lo encontré como una falta de respeto lo que le habían dicho. ¿A Juan Sutil? Y no solo Juan Sutil, sino que a la Evelyn también. Claro, como si él viene a comprar la campaña para hacer lo que él quisiera. Por favor, aquí estamos grandecitos. Y ustedes saben que a la Evelyn Matei, quien quiera pautearla, se va a llevar un reto de aquello. Así que eso es lo claro, que porque a la Matei le dicen esto es política para aprovechar las propuestas empresariales. No, totalmente. La experiencia empresarial es fundamental. Y cuando uno, no solamente empresarial de los grandes empresarios, que tienen muchísimo que decir, que generan mucho empleo. A mí me encantaría que haya más grandes empresas en el país porque crean mucho empleo, pero sino que también las del pequeño y mediana. Bajar los impuestos es brutal. Uno hace un pequeño ejercicio de la cantidad de impuestos que se pagan y es altísimo. Yo escuchaba a Juan Sutil con algo que se habla poco, que es el nuevo impuesto que tiene sobre todo la zona del agro. ¿Y por qué digo esto? Porque él es un empresario agrícola bien importante en el país y dice que hoy en día alrededor del 5% de las utilidades de los campos se van en seguridad. Es decir, ya con lo que cuesta a todos los que venden papas, que venden cebolla, que venden hortalizas, ganar sus lucas, el 5% de utilidades se va directamente en materia de seguridad, porque ellos le roban muchísimo. Y ahí yo aprovecho de agarrarme de un estudio que hizo la SNA, que alrededor del 80% de los agricultores, sea pequeño, mediano o grande, han sufrido robo este año. Entonces terminan gastando mucho en seguridad. ¿Y eso quién lo sabe? ¿Quiénes lo sufren? O sea, yo esto no lo escuché a ningún político desde cualquier sector hablar de este nuevo impuesto que es en materia de seguridad. Así que por eso vale tanto la experiencia. A mí me encanta que esté persona que sepa los problemas reales, que no solo Juan Sutil, que es un gran empresario, sino que también que estén los pequeños, que estén los medianos, que estén los campesinos, porque de ellos hay experiencia valiosísima. Ellos saben cómo funcionan los programas mucho mejor que alguien sentado en una oficina en la calle Morandé, esperando que le lleguen los datos. Acá la política tiene que ser en terreno, y con conocimiento real de las soluciones y también de los problemas. Otra cosa, ¿qué implica para la coalición Chile Vamos la inscripción del pacto Cambio por Chile por parte de los republicanos, nacional libertarios y social cristianos? Cambio por Chile. Creo que es una pésima noticia para todos quienes nos sentimos de oposición. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque esto tira por la borda la opción de la lista única. Acá nosotros vemos cómo Chile Vamos, con los distintos presidentes, hicieron un empuje importante. Ya lo citaron a reuniones, los llamaron, se juntaron, dijeron por todos los medios posibles que estaban dispuestos a bajar grandes candidatos con el fin de que las fuerzas de oposición vayan a la lista única. Y con esto, lamentablemente, se tira por la borda dicha opción. Ahora recién se está empezando a hablar de los pactos por omisión en 2-3 regiones, pero perdón, esto es... y es pacto por omisión en las senatoriales, ni siquiera en las diputacionales. Cosa que, lamentablemente, yo creo que en un par de años más, los historiadores van a empezar a ver de la gran farreo de la derecha en relación al Congreso, porque no tenemos mayoría importante en el Congreso desde nunca prácticamente, y hoy en día la verdadera trinchera está en el Congreso. Claro, podemos ganar el gobierno, que es importantísimo, pero la otra parte es cambiar las leyes, que son malísimas. Yo soy un convencido que un buen parlamentario no solamente está para hacer buenas leyes, que es una parte importantísima, sino para también evitar las malas leyes. Entonces, yo veo que la izquierda va a tener con esto mayoría en el Congreso, y vaya a saber uno con qué leyes pueden salir. Pero no hay... ¿Piensa usted que va a ser así? ¿Mayoría en el Congreso? Yo creo que lamentablemente, como está el escenario actual, la izquierda en lista única, con una candidata que a uno les puede gustar, a otros no, pero que marca bien en la encuesta, la izquierda en una lista nos va a ganar a lo menos la Cámara de Diputados.
Y ahí eso, a lo menos, y si fueran las dos, tanto el Senado como la Cámara, y pongámonos en el mejor de los casos, Evelyn Matei gana la elección presidencial. ¿Se imagina cómo le sería difícil con un Senado y una Cámara así? Yo creo que la polarización en Chile está por todos lados. Uh-huh. Lamentablemente vemos una fuerza de debate entre quién es más de cada lado. Yo soy más de derecha, yo soy más de izquierda, y Chile se va polarizando. Esa es la verdad, porque eso es lo que hemos visto en los debates. Entonces, esto, pensando en un gobierno de derecha, sea quien sea, no quiero poner nombre ni apellido, más un congreso de izquierda, va a terminar que se va a seguir polarizando cada vez más. Al final, las políticas no van a llegar a ningún lado. El chileno está en búsqueda de grandes consensos, porque lo único que le importa es que le solucionen los problemas. No le importa las peleas chicas, le importa que le solucionen los problemas. Yo soy un convencido que todos quienes somos de derecha tenemos las ideas correctas para el país, pero también esto tiene que ser impulsado con medidas legislativas. Y si no tenemos el Congreso, no se va a poder hacer. Entonces, a mí lo veo de mala manera. Yo un poco veo lo que pasa en el Congreso argentino, que estaba Javier Milei, que el presidente... Sí. Pero el Congreso tiene otra ideología. Y hay un constante choque. Y cómo pelea un poder con otro poder. Me carga que eso pase. Yo creo que lo tienen que ir todos empujando la misma carreta, y los bueyes tienen que ir empujando para el mismo lado para que poder tener cambios reales. Pero si vamos, uno apunta para un lado y otro apuntan para otro, el que pierde va a ser el chileno. El que pierde va a ser el chileno. Vaya. Así es, así que por eso creo que es un gran retroceso para todos quienes nos sentimos de oposición. La izquierda, no tengo duda que está celebrando esta mala decisión. Pero al decir el que pierde es el chileno, estamos hablando casi como que todo el país. Sí, pero si al final una buena ley beneficia a todos y una mala ley también no echa a perder para todos. Aquí el tema es súper importante. Y no hay que perder el foco. Lo que quiere la izquierda es hacer lo mismo que quería en gran parte con el proceso constitucional. Esa era su verdadera mantra. Nosotros vimos cómo los primeros meses del presidente Gabriel Boric los proyectos de ley prácticamente no existían, porque estaban todos erradicados en lo que era la convención constituyente. Y una vez que se rechaza, empiezan a tomar ciertos temas, y hemos visto cómo han vuelto a impulsar distintos temas. Reformas tributarias, por un lado, reforma al Código de Agua, y así una sumatoria de cosas que han tratado de impulsar. El fin de la AFP, ahora último, después de la última aprobación. Entonces, ese es el verdadero programa que tiene la izquierda. Yo creo que en un acto de sinceridad, Janet Jara dice lo que de verdad piensa la izquierda en su programa, y ahora un poco busca retrotraerse, como decíamos al principio. Pero lamentablemente, si tenemos un gobierno de derecha y un Congreso de izquierda, las peleas van a seguir aumentando. Yo quiero que vuelva esa política de tranquilidad en la cual todos apostábamos a grandes acuerdos y beneficios del país. Y por último, porque nos está pillando el tiempo en este domingo, el tiempo de una hora aquí en los estudios de la Radio Agricultura, ¿qué piensa usted? Vamos a dejar la política de lado. No, y yo creo que tenemos que hacer algo o decir algo con respecto a la educación, lo que está pasando, porque, a ver, la pregunta, ¿qué lectura política hace del aumento de toma del liceo emblemático en comunas ahora gobernadas por alcaldes de derecha? Y todo lo que sigue después, porque ahí está el FES, el FAS y todo esto. Y después podemos hablar hasta el profesor de Limache, si quieres. Santiago, Providencia y Ñuñoa. Sí, Santiago, Providencia y Ñuñoa pareciera ser el nuevo eje de batalla que tiene los jóvenes, ¿sí? Tomándose los colegios, privando a los alumnos de poder asistir a clases. Y yo en esto quiero ser súper enfático. Quiero felicitar lo que ha hecho el alcalde Mario Desbordes. Ha sido un alcalde valiente, un alcalde que fija posición y la cumple. Bajar las tomas como lo hizo, creo que estuvo bien. Y aquí la gente, yo he estado en distintos debates que dicen, pero ¿cómo? Si son niños, ¿cómo los desalojan? Perdón, pero acá estaban privando el derecho a la educación a miles de niños que quieren avanzar, que quieren progresar, tener mayor conocimiento para poder salir muchas veces de la pobreza. Y lo que están haciendo, a mi parecer, pareciera un movimiento político que después, con las palabras del presidente Gabriel Boric el día jueves, si no me equivoco, sí, que un poco busca incitar de cierta manera esto, yo veo un poco que está aceitando esa maquinita que a él tanto le pagó, y aleonando a su hueste. Y si uno se va un mes más atrás,
también te calza con las palabras que decía el actual, ojo, candidato a diputado por el Partido Comunista, Daniel Jadwe, un poco del Estado de Derecho, que de repente se podía saltar el Estado de Derecho. Y aquí es sumamente terrible. Y esto lo vemos desde saltarse un torniquete, a tomarse el metro y sobre todo los colegios. Porque además hay miles de niños en Chile que el colegio no solamente van a aprender, sino también es un refugio, donde tienen alimentos que en su casa lamentablemente no pueden tener, que donde toman desayuno, donde almuerzan. Así que no solamente le están privando de educación, sino que también muchas veces de ese almuerzo y comidas que son tan importantes para ellos. Y muy breve, también muy breve, voy a volver a la política, pero muy breve. Ya apareció un candidato que era de ustedes, de Chile Vamos, en Magallanes, que dijo: yo voto por Kast. El senador Kusanovich no es candidato, hay que decirlo. No, pues es senador, y los senadores se eligen cada 8 años, así que le quedan 4 Una años. vez lo entrevisté desde aquí hasta... Sí, yo lo conozco a él, es una persona muy simpática, todo, con sus ideas bien marcadas. Yo creo que él siempre fue de un tinte más republicano, algo lo logré conocer. Claramente no es una buena señal, y por eso después la Renovación Nacional, de donde este militante, este senador, lo va a pasar a su consejo, un poco para ver por si le quita o no el miembro, la calidad de... Pero ¿no les preocupa el que puedan empezar a...? Yo creo que son más casos aislados. ¿Casos aislados? Yo creo sinceramente que son más casos aislados. A ver, hasta ahora, y para ser súper sincero contigo, los candidatos están todos por el mismo camino, pero una vez que se inscriben se va a ver la verdad, porque ahí ya no tienen esa opción de que no lo inscriban por opinar distinto. Exacto. Pero para ser sincero, yo en base a lo que he visto, sobre todo para ser sincero, desde la UDI yo no veo un riesgo mayor hacia una fuga a otro candidato. Yo creo que quienes pueden tener una fuga son los candidatos de la Democracia Cristiana o de la centro izquierda, cuando su candidato Janet Jara siga mostrando quién verdadera es. Ahí yo creo que para una fuga para otro lado. Estimados auditores, una vez más les agradezco el estar presentes escuchando la Radio Agricultura y este programa siempre a las 10 de la mañana los días domingos. Le agradezco a don Jaime Coloma, cientista político con mención en políticas públicas. Fue también miembro de las Juventudes Políticas de la UDI, en donde se desempeñó como secretario general y vicepresidente, y además constituyente de la primera intención. Yo fui electo constituyente, pero por paridad de género. Sí, pues. Por paridad de género, lamentablemente me dejaron afuera. Eso pasa cuando los políticos piensan que sus decisiones valen más que la de los ciudadanos. Yo creo que eso fue una pésima política pública, y la gracia de la democracia es eso, que es una persona y un voto, y cada quien elige a quien quiere que lo represente. Pero bueno, así es la historia. Ya debería sanar en todo caso. Muchas gracias Jaime, por esta entrevista, y que te hemos quitado este tiempo hoy domingo. Encantado. Yo hablaba en la mañana con mi señor, le dije: mira, tengo que hacer algo importantísimo, porque además Alejandro es un prócer de las comunicaciones en Chile, así que me siento muy honrado que me haya invitado a este espacio, que además debe ser de los más escuchados por lejos un día domingo a esta hora. Así que encantado, feliz de venir cuando ustedes me inviten, y será hasta la próxima. Muchas gracias, estimados auditores. Será hasta la próxima semana, el domingo siguiente.